Quiero manifestar obviamente nuestro profundo respaldo a la persona del vicepresidente de la Asamblea Nacional. Al mismo se le deben dar todas las garantías para expresarse sobre temas políticos en su país y definitivamente en el exterior. El retiro de los pasaportes de los diputados Luis Florido y William Dávila es una muestra de cómo el sistema de privilegios e inmunidades, de fueros que deben tener y deben gozar los diputados, no está vigente en Venezuela y que hacen a un aspecto que definitivamente es estrategia política del gobierno de acallar a la Asamblea Nacional. Así como se han anulado prácticamente todas las leyes que ha dictado la Asamblea Nacional, así como el presupuesto no se ha aprobado en la Asamblea Nacional, así como la rendición de cuentas del presidente de la República no se ha realizado ante la Asamblea Nacional. Asimismo, los diputados han visto violados sus fueros, asimismo se ha visto cómo el sistema parlamentario ha sufrido prácticamente un cierre técnico. Hay un tema fundamental y es al regreso del diputado Freddy Guevara, de que el mismo cuente con las garantías fundamentales para que su regreso sea seguro y las amenazas que se han hecho a su persona no se concreten. Definitivamente eso sería el más grave de los despropósitos que estaría cometiendo el autoritario régimen venezolano. Tenemos que tener en cuenta, tener muy claro, que las personas hoy en Venezuela no tienen prácticamente ninguna garantía respecto a sus derechos civiles y políticos. Cada uno de ellos, cada un ciudadano de Venezuela puede ser apresado cuando se le ocurre al gobierno, puede ser retenido por la fuerza, como es el caso del diputado Gilbert Carro, puede definitivamente ser juzgado en las peores condiciones, como fue el caso del líder opositor Leopoldo López. Definitivamente no hay ninguna garantía para ningún ciudadano de Venezuela. Cada uno puede ser retenido, puede ser llevado, puede ser secuestrado, puede permanecer incomunicado, como ha sido también el caso de periodistas, colegas de ustedes, como específicamente Braulio Jatán. La actualización de nuestro informe sobre lo que ya habíamos empezado a trabajar tiene en cuenta específicamente los retrocesos que han habido desde el comienzo del diálogo en noviembre. Ahí hemos visto como en cada una de las mesas del diálogo se han producido serios retrocesos. La mesa 1, que supuestamente era para temas institucionales y devolver poderes a la Asamblea Nacional, ha visto cómo, ya he mencionado algunos, los diputados han perdido sus fueros y sus inmunidades. No se aprueba el presupuesto en la Asamblea Nacional, no se presenta la rendición de cuentas en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional no tiene la posibilidad de elegir a los rectores del CNE y prácticamente también ha perdido la oposición la mayoría de los tercios que tenían la mesa 2, que era supuestamente para liberar a los presos políticos. Hemos visto cómo se mantiene la lógica de que se puede detener a cualquiera, en cualquier condición, en cualquier momento, y cualquiera puede ser liberado en cualquier momento. Si vemos desde el comienzo del diálogo, en abril del año pasado hasta ahora, el número de presos políticos, de acuerdo a las cifras del Foro Penal venezolano, pasaron de 83 hasta el momento alto 119. En este momento, cifras de hace 10 días, 107 presos políticos, lo cual significa que el número de presos ha aumentado durante este esquema de diálogo. Pero hay una lógica de negociación básica. Si hay un esquema para liberar presos políticos, definitivamente no se ponen nuevos presos políticos, y esto sí ha seguido ocurriendo en Venezuela. La mesa 3, que era para supuestamente resolver temas económicos y sociales, ni siquiera se han logrado objetivos básicos de abrir un canal humanitario para ayudar a la gente con alimentación o con medicinas. La crisis se ha seguido profundizando, la gente sigue muriendo por tener enfermedades crónicas y no poderlas tratar, por no tener vacunación, ha aumentado todos los indicadores sociales negativos, o sea, la desnutrición infantil, ha aumentado la mortalidad infantil. Definitivamente cada indicador ha llegado a un punto de crisis social y humanitaria. La mesa 4, que era para supuestamente generar un cronograma electoral, vemos cómo la situación se ha agravado. El único esquema
que había de salida constitucional era el referéndum revocatorio. Ese referéndum revocatorio fue matado durante el año pasado. Eso es como si la dictadura de Pinochet hubiera cancelado el plebiscito que permitió la salida democrática del país. Definitivamente un paso muy serio, muy grave, porque ese referéndum revocatorio no pertenecía ni a la oposición venezolana ni al gobierno de Venezuela. Pertenecía a los cientos de miles de venezolanos que firmaron y que fueron dejados en la calle, venezolanos que arriesgaron su empleo público, arriesgaron su ayuda económica, su ayuda alimentaria, su beca para firmar, y definitivamente fueron dejados tirados en ese contexto, lo cual es algo absolutamente inadmisible como derecho de los ciudadanos. Pero además ni siquiera se hacen elecciones atrasadas, porque las elecciones de gobernadores que ya tendrían que haber todos cambiado a comienzos de este año, o sea, estamos un par de meses atrasados, ni siquiera eso se están haciendo, ni siquiera tienen fecha las elecciones atrasadas. Entonces, todos los cronogramas electorales han sido completamente devastados por una situación de violación permanente de los derechos civiles y electorales de la gente. Hemos recibido información sobre la detención del diputado Gilbert Caro, hemos recibido información sobre las diferentes variables de perspectivas de trabajo para salida de esta crisis institucional, y definitivamente nuestra responsabilidad como Organización de Estados Americanos tiene que ver fundamentalmente con la Carta Democrática Interamericana, con los valores y principios allí contenidos y con las inconsistencias del actual régimen venezolano con las mismas. Les agradezco a todos su presencia aquí. Y señor Almagro, quería preguntarle, en el TN24, usted ha sido veladamente crítico con la participación del Vaticano en el proceso de diálogo. Muchos consideran que el Vaticano, como decía ahora el vicepresidente, también fue engañado en ese proceso para ganar tiempo y el gobierno de Maduro estabilizarse y continuar en el poder. ¿Sigue siendo partidario de esa mediación? ¿Pretende que se vayan? ¿Cuál tendría que ser el movimiento del Vaticano? Mire, nosotros no le decimos al Vaticano, como no le dijimos que entrara, no le dijimos, no le vamos a hacer ninguna indicación respecto a las decisiones políticas que debe tomar. Sí, hemos marcado, y esto no es una crítica para nadie, sino hechos objetivos, fácticos, lo que ha pasado durante ese esquema de diálogo y los serios retrocesos que ha tenido ese esquema de diálogo en cuanto a derechos civiles y políticos de la gente, en cuanto a lo que significa salida de un esquema autoritario como el que se debe enfrentar, en el cual las garantías de ninguna persona están sobre la mesa y tienen un respaldo. Secretario, ¿qué diferencia tiene esta reunión con otras en las que ha participado la oposición venezolana junto a la OEA? ¿Qué cambia esta reunión en realidad, la realidad de Venezuela? Esta reunión, la particularidad que tiene es que es la primera reunión que recibimos, la primera delegación de la Asamblea Nacional que recibimos luego de instalado el diálogo en noviembre del año pasado. Y ese definitivamente, el hecho de que se nos haya solicitado actualizar el informe, llevar adelante continuar adelante la evaluación colectiva, da una nueva apertura a la aplicación de los mecanismos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. ¿Para cuándo vemos la actualización? ¿Perdón? ¿Para cuándo podemos ver la actualización? Nosotros trabajamos profesionalmente, seriamente y con rigor técnico, o sea que nos tomaremos el tiempo necesario para hacer esta actualización. ¿Y usted ve algún indicio de que los Estados miembros reaccionen este año de manera distinta a cuando reaccionaron el año pasado, cuando se presentó el informe en mayo? Pero el informe en mayo tuvo un apoyo de 20 países el 23 de junio. Entonces, esta vez es simplemente la actualización de este informe. Las lógicas de trabajo dentro del Consejo Permanente en función de la aplicación de la Carta son posteriores a la presentación de ese informe. Secretario, ¿esto quiere decir que va usted a actualizar el informe como hizo la otra vez, que usted lo elaboró, y después va a convocar un Consejo Permanente para presentarlo? Lo actualizaré por escrito, ese es el primer paso. Todavía no estamos hablando de que se... Todavía no estamos hablando de reunión. Se presenta, por favor. Secretario, José Vicente Antonetti, de Venezuela. Como usted ha bien descrito la situación del país, del gobierno de Nicolás Maduro, ¿cree de las conversaciones que haya podido sostener con los países miembros de la Organización de Estados Americanos que hay suficiente músculo para presionar y obligar al gobierno a encauzarse democráticamente, o todavía es prematuro decirlo? Mire,
Usted sabe que la defensa de la democracia, y lo dice el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, es una responsabilidad de todos los países, de cada uno de los países respecto a todos los países. Todos deben asumir esa responsabilidad y yo siempre espero que los países actúen en base a los principios y valores que contiene esa carta, que definitivamente debe ser un elemento vivo, un instrumento vivo de aplicación jurídica y no algo para hacer más hermosa la biblioteca o los archivos de la Organización de Estados Americanos. Es ese compromiso el que nosotros siempre esperamos y en el que tuvimos una respuesta positiva el 23 de junio pasado.